yo veo por lo menos la presentación, pero Sí. no aparece, se ve el título. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a empezar y si por favor me dicen Los si demás, hay algún inconveniente. Entonces, esto forma parte de un proyecto que estamos elaborando con el doctor Juan Carlos González y Gonzalo Bernal, buscando hacer un manual, una guía básicamente práctica para interpretar el electrocardiograma. Entonces, como les decía, la parte de los crecimientos desde el punto de vista electrocardiográfico tiene algunas dificultades. Más que dificultades es que el electrocardiograma no está hecho para interpretar de manera adecuada si hay crecimientos o dilataciones de los ventrículos. Tal vez la mejor opción sería la ecocardiografía. Sin embargo, hay algunos parámetros que vamos a tener en cuenta que nos pueden ayudar a identificar los crecimientos. Voy a tomarme tal vez el atrevimiento de hacer un recuento básico de lo que ha hablado con el doctor González, básicamente para hacer algunas precisiones. Entonces, lo que insiste el doctor Juan Carlos González es que, y no solamente él, sino varias personas, es que siempre debemos tener un orden para leer el electrocardiograma, puesto que si no tenemos el orden, hay veces que hay alteraciones electrocardiográficas que nos llaman mucho la atención, pero no vemos las otras que pueden estar unidas y nos pueden ayudar también a aproximarnos en el diagnóstico. Entonces vamos a seguir con eso en cuanto a si el electrocardiograma está bien tomado. Vamos a revisarlo del ritmo, la frecuencia, eje, conducciones y las anormalidades, vamos a ver solamente algunas. Entonces, procedamos con el bien tomado. Antes de eso, y a raíz de algunas preguntas que de pronto ustedes hicieron, vamos a hacer algunas precisiones. Entonces, ustedes recuerdan, esto ya lo saben, el papel electrocardiográfico es un papel que es termosensible, es decir, no utiliza tinta, simplemente es el calor del estilete que va pasando y va dejando las marcas. Ese papel tiene unos cuadros grandes, que son estos, ¿cierto? Y cada cuadro grande tiene una serie de cuadros pequeños, que son 5 en sentido horizontal y 5 en sentido vertical, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cada uno de esos cuadros grandes está formado por cuadros pequeños que tienen 1 milímetro en sentido horizontal y 1 milímetro en sentido vertical. Entonces, en líneas generales vamos a decir que cuando hablamos de lecturas en este sentido, por ejemplo, si aquí tenemos una onda, entonces lo que vamos a mirar de aquí a aquí, en este sentido vertical, corresponde a la amplitud o el voltaje. Entonces, precisémoslo entonces. Ese milímetro en este sentido vertical, es decir, 1 milímetro corresponde a 0.1 milivoltio. Y por lo tanto, 10 milímetros corresponderán a 1 centímetro y a 1 milivoltio. Entonces, en este sentido vamos a mirar la amplitud. Y en el sentido horizontal, entonces cada milímetro en sentido horizontal, 1 milímetro es igual a 0.04 segundos. Igual, un cuadro grande, como son 5, multiplicamos por este, nos da 0.20 segundos. Muy bien. Aquí vamos a resumir entonces el voltaje o la amplitud que se mide en este sentido y el tiempo que lo vamos a dar en segundos o milisegundos. Entonces, volvamos aquí. Un cuadro pequeño en cuanto al tiempo equivale a 0.04 segundos o 0.20 segundos. Pero sucede que hay una tendencia de hace algún tiempo, y usted la van a encontrar de pronto en los libros, que no hablan de 0.20 segundos, por ejemplo,
sino en términos de milisegundos. ¿Qué es lo que hicieron? Multiplicar esto por 1000 y entonces nos va a dar que un cuadro pequeño en sentido horizontal equivale a 40 milisegundos o a 0.4 segundos. Es exactamente lo mismo. Ustedes pueden hablar de los dos, equivalen lo mismo, pero van a encontrar documentos y personas que hablan en milisegundos. Muy bien. Recordemos sistema de conducción y mando. Entonces, recordemos que el corazón tiene un sistema eléctrico que es propio de él, que no está influenciado por la voluntad, sino que él mismo se encarga de generar unos impulsos que van a transmitir por todo el corazón. Entonces tenemos aquí el nodo sinusal. Recuerden que está cerca a la desembocadura de la vena cava superior. Está la vena cava superior, la vena cava inferior, en la aurícula derecha. Ese nodo sinusal va a enviar un estímulo que va a ir por la aurícula derecha por una serie de haces que no vamos a mencionar en este momento y va a ir también a la aurícula izquierda. Luego van a llegar aquí al nodo aurículo-ventricular. Ese impulso que viene aquí tiene, por decirlo de alguna forma, un retardo, un pequeño retardo, y luego sigue por aquí, que es el haz de His, y las ramas izquierda y derecha de las de His. Entonces, la frecuencia por la cual el nodo sinusal dispara es de 60 a 100 veces por minuto. Entonces, eso es lo que vamos a tener como 60 a 100 latidos por minuto. Si esto es así, quiere decir que está encargado el nodo sinusal y que no habría alteraciones en cuanto a una frecuencia por debajo de 60, que hablamos de bradicardia, o por encima de 100, que hablaríamos de taquicardia. Existen algunas condiciones, como por ejemplo los problemas isquémicos, entre otros, pero tal vez son los más frecuentes, que pueden dar origen a que este nodo, el nodo sinusal, no funcione. Entonces, existen las otras partes del sistema de conducción y mando que Man, ya había hablado sobre crecimientos auriculares. este es tiempo, que es el intervalo PR. Es como una pausa que se presenta aquí, que es antes de la conducción de la aurícula al ventrículo. Y la duración debe estar entre 120 milisegundos o 200 milisegundos. Muy bien. Posterior a eso, entonces ya el estímulo pasa por aquí y despolariza los ventrículos. Sí.
intervalo PR, QRS y el QT. Bien, entonces el doctor González les insistía mucho en que uno debe mirar si el electrocardiograma se encuentra bien tomado. ¿Qué quiere decir eso? Que existen unos marcadores o un estándar, que es el que más se utiliza, porque imagínense ustedes si se toma a diferentes velocidades y a diferentes amplitudes. No habría un consenso para interpretar o ponernos de acuerdo con las medidas. Entonces, para ello, uno siempre debe buscar estas marquitas. Entonces, 10 cuadritos en sentido vertical corresponden a 1 milivoltio, ¿cierto? Y si está así, entonces la amplitud es de 1 milivoltio. Y si tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a decir que ese papel está corriendo a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Ocasionalmente se puede encontrar o tomar a una velocidad doble, es decir, 50 milímetros por segundo. ¿Cuándo se hace eso? Se hace generalmente en algunas arritmias en donde los complejos están muy pegados y es difícil que nosotros tomemos medidas o evidenciar algunas anormalidades. Entonces lo que se hace es tomar al doble velocidad buscando que los complejos se separen un poco y poder hacer una mejor lectura. Obviamente, si se toma 50 milímetros por minuto, todas las medidas que hagamos en cuanto a velocidad tenemos que dividirlas por 2. Entonces, este es solamente un ejemplo, no vamos a mirar nada en las características del electro, pero entonces, ¿cómo vamos a mirar si la amplitud y el voltaje están estandarizados? Entonces, fíjense aquí, generalmente es al final, pero lo pueden encontrar al principio. Si tiene 10 cuadritos aquí por 5, está a 1 milivoltio a 25 milímetros por segundo. Es posible, y ahora con los nuevos algoritmos de los electrocardiógrafos, que ustedes encuentran la velocidad aquí, 25 milímetros por segundo y 10 milímetros que equivalen a 1 milivoltio. ¿De acuerdo? Algunos dirán, yo he visto electrocardiogramas que ya traen la lectura. Eso, en principio, pues, uno dice, pues, chévere, porque así no tengo que aprender electro. El problema es que esos algoritmos que utilizan estas máquinas para leer el electrocardiograma a veces fallan y se ha visto que hay electrocardiogramas que están reportados como normales, pero tienen serias alteraciones o hay alteraciones en los trazos. ¿Es por qué? Porque los algoritmos, por lo menos hasta este momento, tienen todavía que necesitar un poco de ajustes. Eso es lo que hace que nosotros tengamos la obligación de interpretar por lo menos las cosas grandes, tener un orden para leerlo y ratificar si ese reporte que da en primera instancia en la máquina es cierta o no. Entonces, la moraleja es no confiarnos en los reportes de los electrocardiógrafos. Muy bien. Entonces, vamos a decir, ¿está bien tomado o no? Ya vimos, ¿qué vamos a tener en cuenta para ver si está bien tomado? Básicamente 3 cosas. Lo primero es la calibración. Entonces, aquí hay 10 cuadritos, porque son 2 cuadros grandes, y aquí tenemos 5. Entonces, con respecto a la velocidad y a la amplitud, cumple. Entonces, el primer punto está bien. Lo segundo que tenemos que ver es si tenemos las ondas P positivas, con una excepción, en ABR. Las ondas P deben ser positivas en los complejos, excepto en ABR. ABR por lo general es negativo, con una P negativa y con una T negativa. Entonces, si tiene eso, es el segundo criterio. Y el tercero es que, entonces, segundo, aquí sería el tercer criterio. El segundo son las P's. Todos los complejos van precedidos de onda P. Entonces vamos a mirarlo en todas partes. Aquí tenemos que tener alguna salvedad que vamos a decirlo de una vez. Más adelante vamos a mirar las ondas. Y vamos a buscar las ondas P, pero vamos a decirlo de una vez.
Esas ondas P deben estar por lo menos presentes en el 70% del electrocardiograma. ¿Por qué hago esta aclaración? Yo puedo encontrar, por ejemplo, una onda que P aquí positiva y después P negativas. ¿Cierto? Entonces digo, sí, todos van precedidos de onda P, pero aquí algo pasó, son negativas. Entonces el ritmo, que es lo que vamos a ver a continuación, el ritmo es sinusal o no es sinusal. Entonces es importante tener en cuenta esto. Si este es el caso, esa P positiva no Uy, está en sí, el claro. 70%, entonces el ritmo no es Pero el sinusal. PR también está aumentado. Bien, si el ABR es positivo, entonces nos indica tres cosas. La primera es que de pronto los cables se cruzaron. Es decir, el que debería ir en el brazo derecho se fue al brazo izquierdo o hay una transposición de cables. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Lo segundo es que estemos ante la presencia de una destrocardia. Y la tercera, que exista un eje extremo. Entonces recuerden que el eje extremo, entonces tenemos aquí el eje, eso lo vamos a mirar ahorita, pero ya por una vez, aquí estaría lo normal, este es el eje izquierdo, el eje derecho, pero lo podemos encontrar en este cuadrante. Está muy invertido. Es lo que se denomina un eje extremo. ¿Qué Está fue qué? Que pasó del derecho se literal. fue hasta acá o el izquierdo se fue para acá. Muy diferente, algunos se confunden y dicen este es indeterminado. No, aquí yo lo determino, sé que está aquí. El indeterminado es cuando está aquí, ahorita hablaremos de eso, y yo no puedo decir en qué parte está. ¿Quedó claro esta parte? Bueno, no, les cuento que lo estoy viendo en los chats, entonces no sé si de pronto el doctor González me Caliente. colabora. Calientes. Muy bien, Está, está perfecto, todo está escuchándose muy bien. listo. Entonces seguimos con el ritmo. Entonces recuerden que lo que ya habíamos No hay visto es que está preguntas bien en el chat. tomado. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Amplitud, ¿sí? Y tiempo. Que todos tengan unas P antes y Es a que ver está después. horrible. Está bien tomado. Es que no. Listo, vamos a tomar este ejemplo. No nos preocupamos por ver ahorita normalidad ni nada de eso, sino vamos a seguir el orden. Entonces, el ritmo. ¿Qué esperamos? Que el ritmo arranque del nodo sinusal, vaya al nodo aurículo ventricular, ¿cierto? Básicamente que arranque de aquí. Y eso ya lo vimos que está dado por las ondas P. Entonces, deben haber P positivas antes de cada complejo, por lo menos en el 70%, con una excepción, que aquí en ABR es negativa, ¿sí? Y aquí tiene otras características que las vamos a ver cuando hablemos de los crecimientos. Pero entonces vemos que aquí Un dato se que se cumple, toma. se cumple, se cumple, aquí no las vemos bien, pero son estas, se cumple. Entonces vamos a decir que este es un ritmo sinusal de base. Si no tiene eso, Cuda. entonces no es un ritmo sinusal. Quiere decir que en otra parte se está generando el ritmo. La frecuencia. Entonces, Ay, eh, otra vez. para el caso de la frecuencia, Ay, Dios. ese es un segundo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar el minuto, que eso Ay, corresponde. está diciendo también, ¿no?
sucesivamente. Entonces, lo que uno termina aprendiéndose son estos números, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Ya estos casi uno no se los aprende porque si ya está en 50 ya uno dice, esto es una bradicardia brava, y si es menos de 50 es una bradicardia importante. Entonces, básicamente hacemos eso. Todo sería fabuloso si nos cae aquí, ¿cierto? Pero puede suceder que en lugar de caer aquí, por ejemplo, este segundo no cayera aquí, sino cayera acá. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Dividiendo los cuadritos, y eso nos va a decir que si arrancamos aquí, entonces este hasta aquí estaría en 300 la frecuencia, ¿cierto? Pero si arranca aquí, o dejémoslo aquí, aquí, y encontramos el otro complejo que cae por aquí, por acá, o por acá, no estaría entre el 300, 150, 175. Quiere decir que está entre, por ejemplo, este complejo está entre 75 y 100. Entonces, una manera práctica de hacerlo es, si está entre 60 y 75, cada cuadrito de estos equivale a 3, tiene un valor de 3. Entonces, 63, 66, 69, 72 y 75. ¿Sí está más o menos claro eso? Entre 75 y 100, cada uno vale 5 puntos. Entonces, de 75 aquí, 80, 85, 90, 95, 100. Aquí vale 10. De 100 a 150, entonces cada uno vale 10. 110, si cayó aquí son 110, si cayó aquí 120, 130, 140, etcétera. Y aquí es 130. Esos son, obviamente ustedes lo pueden hacer, esto simplemente cuando el ritmo es regular. Bien, el eje. Entonces, para ver el eje, vamos a ver, hay varias formas de tomar el eje, pero tal vez la que les mencionó el doctor González y es bastante práctica y funciona muy bien en la mayoría de los casos, aunque existe otra, pero no la vamos a mencionar ahorita, es cuando tomamos las derivaciones de 1 y ABF. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, recordemos que hay una serie de derivaciones, unas que son bipolares, que tienen un polo positivo, un polo negativo, que corresponden a D1, D2 y D3. D1 tiene su parte positiva aquí, D3 tiene la parte positiva. Donde pese formar. Acá y así sucesivamente. Entonces, eso nos da una serie de grados que algunas personas utilizan para hacer un poco más preciso el eje. En sentidos prácticos, de pronto no puede tener tanta importancia más que decir si es un eje normal a la izquierda o a la derecha, pero en algunos casos puede ser necesario. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos D1 y ABF. Supongamos que este es el complejo de 1, entonces en principio haríamos la suma de los positivos y le restamos los negativos, si llegan a existir. Entonces aquí son 8 positivos, le restamos 2 negativos, entonces D1 tiene un valor de 6, lo llevamos aquí a nuestro plano cartesiano, entonces decimos que aquí en D1 hay 6,
en ABF, igual, sumamos los positivos, restamos los negativos, aquí no hay negativos, entonces positivos 8, negativos 0, entonces es un valor de más 8, ¿cierto? Entonces miramos ABF 8, entonces tenemos aquí 6 y aquí tenemos. La mayoría de los... Vamos entonces, ya hemos visto el ritmo, la frecuencia, el eje, vamos a ver las conducciones. Entonces, con respecto a las conducciones, vamos a mirar la onda P. La onda P dijimos que es la conducción auricular. Entonces, esa onda P nos va a mostrar, según lo que hemos visto, dos cosas. Si la aurícula está crecida y el ritmo, si el ritmo es sinusal. No hay más. La P nos indica el ritmo y los crecimientos auriculares. Luego vamos a medir el PR, el intervalo PR. Quiere decir que es el tiempo que toma el impulso desde las aurículas para ya empezar a despolarizar los ventrículos. Entonces, con respecto... Así. el QRS se ensanche. Si hay un QRS ampliado, entonces Enchanzado. vamos a hablar de bloqueos. Bloqueo. Si el Pero ya no patrón de con las bloqueo. ondas cambia, que eso lo vamos a ver después, entonces vamos a hablar de los crecimientos. Bien, entonces miremos la onda P. Entonces vemos que aquí en ABR es negativa, pero aquí ya esta P, vemos que si bien es cierto, precede los complejos, esto nos llama la atención, es una P muy grande, entonces recordemos que las ondas P en sentido práctico deben medir en este sentido máximo 2.5 cuadritos y en sentido de velocidad 2.5. Eso es lo normal. Si mide más, entonces vamos a hablar
Si hay más en este sentido, entonces vamos a hablar de crecimientos auriculares, derecho o izquierdo, o dependiendo del tiempo. No voy a hablar más de ella aquí porque voy a precisar, cuando hablemos de crecimientos, estos conceptos. El intervalo PR, ya los dijimos, síndromes de preexcitación si están cortos, o los bloqueos. Entonces, esos síndromes de Bloqueo preexcitación, ¿por qué se presentan? Tenemos aquí el segmento PR. Aquí lo menciono básicamente para hacer referencia a que ese segmento PR es el que nos va a afectar el intervalo PR. Lo normal es que el nodo sinusal envíe un estímulo que viaje al nodo auriculoventricular. En el nodo auriculoventricular hay una disminución de la velocidad, que es lo que nos da básicamente este segmento, pero en realidad recuerden que lo que uno mide es el tiempo en la aurícula a la despolarización ventricular, por eso vamos a hablar del intervalo PR. Entonces, algunas personas tienen unas vías anómalas, es decir, unas vías accesorias al sistema de conducción y mando que nosotros conocemos y que pueden estar unas que van desde la aurícula, se saltan al nodo auriculoventricular y llegan directamente a las de His, que se denomina las de James. Y el otro que no se salta todo esto y llega directamente al ventrículo. Ese se llama el haz de Kent. ¿Sí? Son sistemas de conducción anómalos. Este tiene una gran relevancia porque se ha visto que las personas que tienen esto tienden a producir en algunos momentos de su vida unas arritmias que pueden comprometer la vida. Entonces, si existe este haz, que es el haz de Kent, entonces fíjese, el impulso sale de aquí, pero no hace esta pausa acá, sino que se salta todo eso y llega de una vez al ventrículo. Entonces, como es tan rápido, acorta el intervalo PR. Entonces, eso, en este caso, que se saltó esta vía y se pasó tan rápido, entonces produjo un intervalo PR corto. Como la despolarización del ventrículo no se llevó por la vía regular, ¿cierto? Se hizo por otra vía, despolariza los ventrículos, pero Y que el resultado altera de la ese suma de QRS. la onda Entonces R les en da esta V1 morfología, que es una forma como mellada. Esta onda es lo que se denomina la onda delta. Pero básicamente es un QRS que es ancho y tiene un empastamiento, ¿sí? Que es la onda delta. ¿Qué sucede con el Longano-Levin? Levine. Lo que se salta es básicamente el nodo auriculoventricular, es decir, ese descanso, esa pausa, se la salta y pasa de una vez a las de His y sigue la contracción ventricular normal. Entonces, ¿qué va a haber? Se salta esto, hay un intervalo PR corto, ¿cierto? Pero como de aquí en adelante sigue las vías normales, el QRS es normal. Entonces, lo que vamos a ver con el PR es, en este caso, es un PR corto, un intervalo PR corto. Entonces, si es un intervalo PR corto, entonces vamos a hablar de una preexcitación. Luego miraremos si es un Wolff-Parkinson-White, dependiendo de la morfología, si está ancho el QRS y tiene una muesca, o si es normal, tiene una duración normal, y no está ensanchado como en este caso, entonces sería un Longano-Levin. Lo importante es que si ustedes encuentran un PR corto, es un síndrome de preexcitación. Lo otro que se puede presentar es que haya una dificultad en el manejo, en el paso de el nodo sinusal al nodo auriculoventricular, ¿cierto? Entonces pueden haber problemas aquí, problemas como ¿qué? Como el uso de fármacos como la digoxina, los beta bloqueadores, alteraciones hidroelectrolíticas y tal vez es más frecuente en la enfermedad coronaria, isquemia, procesos isquémicos
que comprometan el nodo auriculoventricular hace que se altere esa conducción. Entonces, el bloqueo auriculoventricular de primer grado se va a caracterizar por un con bloqueo. PR mayor a 0,20. Y ese bloqueo es regular, se presenta en todos los intervalos y los espacios RR son iguales. Si uno tiene entonces un PR fijo mayor a 0,20 con Rs regulares, entonces estamos hablando de un bloqueo AB de primer grado. El bloqueo de segundo grado, AB de segundo grado, o los MOVITs, se llaman los MOVITs porque hay MOVITs 1 y un MOVITs 2. El MOVITs 1 ustedes lo pueden encontrar también como fenómeno de Wenck, pero si ustedes dicen es un MOVITs 1, no hay ningún problema. ¿Qué observamos aquí? Una P precede un complejo, una P precede un complejo, una P que no conduce. Luego, una P que precede un complejo, P que precede al complejo. Entonces vamos a decir, pues el ritmo en principio es sinusal. Pero fíjense que aquí el PR Espera. Oh, shit. Inicio de carrera. Tienes a la derecha. Inicio de cabrera. y lo que pasa aquí, fíjense que este es más ancho que este es más estrecho, entonces estamos ante la presencia de un MOVITs 1. MOVITs 1. ¿Sí está claro? Entonces miramos el PR anterior y el siguiente a la P que no conduce. Si no son iguales, es un MOVITs 1. ¿Qué pasa en el MOVITs 2? Igual, una P que no conduce, aquí tenemos una P que conduce, una P que no conduce, P que conduce. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en la onda P que no conduce. Miramos el PR anterior y el PR siguiente. Si el PR anterior mide exactamente igual que el PR siguiente, eso se llama MOVITs 2. ¿De acuerdo? Entonces, para diferenciar, entonces aquí son iguales los PR. MOVITs 1 son diferentes. Entonces, esto nos ayuda a diferenciar entre el MOVITs 1 y el MOVITs 2. El bloqueo de tercer grado, entonces, aquí lo que tenemos es también, vamos a ver PRs que no conducen. Pero entonces aquí lo que tenemos que ver es las frecuencias auriculares y la frecuencia ventricular. Entonces vamos a mirar la frecuencia auricular. Entonces aquí tenemos de aquí a aquí, entonces está como por aquí, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, está menos de 43, ¿cierto? La frecuencia ventricular está en 43. Y aquí los complejos, las ondas P las podemos medir exactamente igual. Entonces aquí estamos, aquí 300, 150, 100, 75. La frecuencia auricular de las ondas P igual las medimos en todas, que lo he representado aquí con las flechas moradas, que también lo podemos hacer con un papelito. Tomamos un papel y medimos esto, corremos el papel a ver si mide igual exactamente con las P, entonces vemos que las ondas P, les dijimos que estaban en 75, ¿cierto? Entonces, que la frecuencia auricular, el impulso que manda el nodo sinusal, es de 75 pulsaciones por minuto.
pero el ventrículo responde y tiene una frecuencia independiente al auricular, que es constante, que es de 43 por minuto. Entonces, se ha perdido esa asociación que había entre la aurícula y los ventrículos que den una frecuencia estándar. Entonces, lo que está diciendo aquí es que las aurículas van por un lado y los ventrículos van por otro lado. Por esto esto se llama disociación aurículo-ventricular. ¿Sí? En líneas generales es esto. Obviamente, si uno mira un poco más, entonces hay que tener en cuenta que la frecuencia ventricular va a depender de dónde se origine el ritmo de escape, ¿cierto? Y este bloqueo, algunos hablan del bloqueo auriculoventricular de tercer grado congénito o el adquirido, ¿sí? Entonces, básicamente, el congénito tiene unas frecuencias más o menos entre 40 y 60, esto es solamente dato informativo, y el adquirido puede ir entre 20 y 40. Lo importante es que ustedes sepan diferenciar esto. En la medida que ustedes ya aprendan esas cosas, van a ir profundizando y aprendiendo otros conceptos o características del electrocardiograma. Entonces miremos aquí nuestro PR. Entonces vamos a tomar cualquiera. Entonces vamos a decir, aquí hay un cuadrito, 2, 3, 4 cuadritos, ¿cierto? Tiene menos de 0,20. Idealmente uno trataría de buscar el cuadro grande. Uno sabe que el cuadro grande equivale a 0,20. Entonces miremos aquí, está menos de 0,20, ¿cierto? Y no está cortado. Entonces este es un PR normal. Entonces vamos a lo que es el QRS. QRS ya habíamos visto que podrían representar dos cosas. Los bloqueos, cuando están ensanchados, o los crecimientos, que pueden ser del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Entonces, este QRS no debe medir más de 110 milisegundos. Si mide más, debemos pensar en bloqueos de rama, derecha o izquierda, o también extrasístoles. Entonces, tengan en cuenta que si yo tengo vamos a hacerlo así, a manera de, este lo hice al revés, a manera de ejemplo, y de pronto tenemos algo así. Entonces, este complejo aislado, que no tiene la morfología de los demás, nos está diciendo que el estímulo se disparó en un lado diferente, podríamos decir de las aurículas, de pronto fue en el ventrículo. Hay algunas características que eso se ve después en la parte de arritmias, pero aumentó el tiempo. Entonces, cuando no es constante y es ocasional, ¿sí? Entonces vamos a hablar de una extrasístole. No podemos decir que como el tiempo está mayor a 110 milisegundos, entonces eso es un bloqueo de rama. No, porque los otros complejos están normales. Esto es una extrasístole. Para esto, entonces, vamos a ver rápidamente las características de los bloqueos. Entonces, de nuevo, nodo auriculoventricular, las de His, rama izquierda, rama derecha de las de His. Y recordamos que la rama izquierda tiene una parte que es la antero superior y una postero inferior. Postero inferior. Entonces puede haber un bloqueo que comprometa toda la rama izquierda o que comprometa la rama derecha o solamente el fascículo antero superior o el postero inferior. Bien, rápidamente vamos a acordarnos del hemibloqueo postero inferior. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos el haz de His, esta es la rama derecha, esta es nuestra rama izquierda, ¿cierto? Y esta es la rama que está atrás y se va para abajo, postero inferior. El bloqueo está aquí, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde va a conducir el estímulo la rama izquierda? Entonces, la rama izquierda por aquí está libre, transmite el estímulo por este lado, y luego aquí, después se une con la rama de Purkinje y trata de despolarizar el ventrículo, la otra parte del ventrículo. O sea que el recorrido es este.
mientras que lo normal sería que los dos dispararan al tiempo y aquí estas partes se despolarizaran al mismo tiempo. Entonces, como en mi bloqueo posterior inferior sucede esto, este cambio hace que el eje se vaya hacia la izquierda. Fíjense que todo el estímulo eléctrico tiene este recorrido básicamente para llegar aquí al bloqueo. Eso ocasiona que el eje sea mayor a 110. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar también algunas morfologías, que son las que están aquí, que por ejemplo en D1 y ABL es una morfología de R pequeña, S grande, ¿sí? Y aquí en 2, 3 y F vamos a tener esta morfología. Lo importante, tal vez lo más relevante, es la desviación del eje. Si encontramos ejes mayores a 110, hay que pensar en mi bloqueo posterior inferior. Mientras que el bloqueo antero superior es lo contrario. Entonces, la rama antero superior está bloqueada, que hemos representado con esto. Entonces, el impulso para poder despolarizar todo el ventrículo hace esto. Viene por la rama posterior inferior, coge esta parte del ventrículo y luego la otra parte que correspondería a la rama antero superior. Entonces, eso hace que el eje se desvíe hacia la izquierda y estaría en menos 30 grados. Por eso es que yo les decía que si uno dice que el eje va de menos 30 grados a más 110, ya menos 30 grados uno debe pensar en un antero superior. Por eso algunos dicen, no, menos 30 no, mejor dejémoslo en menos 15. Porque ya menos 30 estamos sospechando en un bloqueo antero superior. Muy bien. Luego viene lo que es los bloqueos completos de la rama derecha y de la rama izquierda. O sea, la rama izquierda puede bloquear aquí, compromete los dos fascículos. Si el bloqueo es de la rama derecha, entonces lo que tengo que hacer, básicamente, para diferenciar estos dos bloqueos, es mirar la derivación B1. En B1, entonces, vamos a encontrar un complejo positivo. Recuerden que no esperaría yo encontrar eso. Un complejo positivo y mellado. ¿Sí? Si encontramos eso en B1, con un QRS que mide más de 0,12, entonces mayor de 0,12, patrón R, es básicamente para acordarnos es que hay un patrón positivo en B1, eso ya nos hace pensar, junto con el aumento del tiempo, que estamos ante un bloqueo de rama derecha. Mientras que si volvemos y miramos en B1, tenemos un QRS mayor de 0,12, pero hay como un patrón QS, o sea que no es positivo, entonces eso nos orienta a un bloqueo de rama izquierda de las venas. Entonces, ¿alguien podría decirme este bloqueo a qué rama corresponde? ¿Nadie? Rama izquierda sería, ¿Por qué? ¿Por qué? porque en B1 está negativo, no hay positivo, lo único que hay positivo es la onda T de repolarización, y en ¿Sí? B6, ¿Y qué más? y en B6 se puede ver que la onda está ancha, positiva, y la onda T está negativa. ¿Y qué más? Dijo bien. ¿Por qué se En caracteriza? D1 y en D1 también se ve ancha la... Sí, QRS. acuérdate, el criterio es el tiempo. QRS largo. Fíjate cuánto mide este QRS. El tiempo, y si el tiempo nos da, miramos B1. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Este es un resumen, básicamente, qué es lo que tenemos que ver en el QRS. ¿Es menor a 0,12 o mayor a 0,12 segundos? Si es mayor de 0,12, miramos B1. ¿Sí? Si es el complejo es R pequeña S R', bloqueo de rama derecha. Si es un complejo QS, bloqueo de rama izquierda. Si mide menos de 0,12 segundos,
Entonces vamos a pensar en que es normal o es un hemibloqueo antero superior o postero inferior. Muy bien. Entonces ahora sí entremos en materia después de una hora. Los crecimientos, como les mencionaba, el electrocardiograma no es la herramienta ideal para buscar crecimientos. Algunos dicen pues que nos podemos ayudar un poco mejor de las radiografías, entonces si hay que aumento las cavidades derechas o la forma de gota o de bota, etcétera, o la ecocardiografía si la tenemos disponible. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que, por ejemplo, en el ventrículo derecho, para que sea grande y sea representado en el electrocardiograma, tiene que pasar mucho tiempo y los voltajes tienen que cambiar con respecto al ventrículo izquierdo. Y para que pase eso se necesita de algún tiempo. Igual sucede con el ventrículo izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden existir personas que tengan crecimientos en las cavidades y que no se vea el electro. Pero también puede pasar que el electro identifique crecimientos de los ventrículos. Entonces aquí es cuando uno dice, si hay criterios de crecimiento, sí lo vamos a tener en cuenta porque seguramente sí va a tener el crecimiento. Pero si no lo tiene, no quiere decir que no lo tenga. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces aquí básicamente hemos representado con este esquema las 12 derivaciones. Entonces, por eso decimos que uno toma un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Cuáles son las 12 derivaciones? Entonces tenemos D1 es una, D2, D3, ABL, ABR y ABF. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay otras derivaciones que son las de plano horizontal, que son de B1 a B6. Por eso es que decimos que este es un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, quiero explicarles la onda P, porque algunos se preguntarán, dice, pero un momentico. Uno debe buscar la onda P en D2 y en A y en B1, perdón. En B1, ¿cierto? Entonces, ¿por qué D2 da esta morfología y por qué B1 hace esto? Entonces, lo que sucede es que si yo tengo aquí un electrodo, ¿cierto? La aurícula se despolariza desde aquí, genera este vector, que se dirige hacia acá básicamente al nodo auriculoventricular, etc. El vector de las aurículas es este. Si yo lo estoy viendo en B1, entonces, ¿qué veo? Que mientras llega hasta acá, entonces hay un vector que se está acercando, ¿cierto? Y luego aquí pasa ese vector B1 y se está alejando. Entonces, por eso aquí nos da la morfología isodifásica. Esta parte corresponde a la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda. Mientras que D2 solamente ve un vector que se acerca. Entonces, por eso es que vemos en D2 esta morfología y en B1 esta morfología. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos encontrar en las aurículas? Recuerden que las ondas P son el resultado de la despolarización de la aurícula derecha, que está representada aquí en rojo, y la aurícula izquierda, que está representada en verde. La suma de las dos es lo que nos da la onda P. Entonces, la onda P por eso se llama la despolarización auricular. ¿Dónde las miramos? En D2 y B1. En D2 deberíamos encontrar esta morfología que no sea mayor de 2,5 cuadritos en altura, ni en tiempo mayor de 2,5. Si está así, es normal. Pero podemos encontrar también que si hay crecimiento de la aurícula derecha, entonces esa P tiende a tomar más tiempo y entonces vamos a decir que aquí lo que predomina es la aurícula derecha, que toma más tiempo y se lleva la aurícula izquierda. Entonces vamos a ver este componente. Recuerden que aquí son las dos.
entonces tiende a adoptar la forma picuda, entonces se llama también onda P picuda o onda P pulmonar, porque es del lado derecho. En B1, entonces lo normal es aurícula derecha, aurícula izquierda. Si está creciendo la aurícula derecha, entonces esto va a tener una mayor prominencia que esta otra parte. En sentidos prácticos decimos que si la diferencia entre esta y esta es mayor de un cuadrito, de un milímetro, entonces estamos hablando de crecimiento de la aurícula derecha. Ahora veamos la izquierda. La izquierda, entonces si está crecida en D2, va a tomar esta morfología o la podemos encontrar así. ¿Sí? En D2. Siempre auricular izquierda. Y en B1, entonces, aurícula derecha, aurícula izquierda. Aplica el mismo criterio. Mayor de un cuadrito, hablamos de crecimiento auricular izquierda. Y aquí sí está mellada, pero puede suceder que esté mellada la forma, pero que no tenga el tiempo mayor de 2.5. Si no encontramos eso, entonces veamos si es posible, miramos cuál es la diferencia entre el pico de la primera joroba y la segunda joroba. Si la diferencia es mayor de un cuadrito, ahí podríamos decir que es uno de los criterios de crecimiento auricular izquierdo. Entonces, lo ideal sería, uno dice, yo quisiera ver un crecimiento del ventrículo izquierdo, un crecimiento de la aurícula izquierda, pero a veces eso no se ve. O a veces estas imágenes se ven solas. Entonces, vamos a tener aquí. Si recordamos la repolarización, vamos a centrarnos en el ventrículo, vamos a decir que desde el punto de vista fisiológico existe un primer vector, que es el vector del septo. Luego un vector que se dirige hacia abajo y a la izquierda está dado porque la masa del ventrículo izquierdo tiende a llevárselo para allá. Y luego existe un tercer vector que es el vector de repolarización, o de despolarización, pero de las bases. Perdón. Entonces, tenemos las derivaciones cordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. B1 y B2 está viendo la mayoría de esta cara, que es la cara, el ventrículo derecho. Y B5 y B6 está viendo, por decirlo de alguna forma, la cara izquierda. Muy bien. ¿Cuál sería el vector que veríamos en B1? Entonces, ¿qué tenemos aquí? B1. Tenemos un vector que se acerca, que es pequeño, ¿cierto? Luego, un gran vector que se aleja. Y por último, otro vector que tiende a acercarse. Bueno, aquí este vector, digamos que es el vector que podríamos graficar, pero sucede que entre B1, entre este vector y este otro vector, anulan este vector. Entonces, uno no pensaría encontrar aquí, entonces la imagen es esta. El septum y el ventrículo. Es una R pequeña, S grande. ¿Qué veríamos en B5 y B6? Entonces vemos un pequeño vector que se aleja, un vector que se acerca, y aquí sí ya podemos ver el tercer vector, que también se está alejando. Entonces fíjense, este se aleja de esto, este se acerca y este se aleja. Estas serían las imágenes que deberíamos encontrar entre B1 y aquí B5, B6. Lo usual es que este complejo, las R's empiecen a ser positivas, y aquí entre B3 y B4 tengamos unas ondas así, que corresponde al periodo, al proceso de transición entre la despolarización de las cavidades derechas y las izquierdas. Esto es muy importante porque vamos a ver que en los crecimientos puede desplazarse este periodo de transición. Ya haremos la aclaración de eso. Muy bien. Anatomía grande, ¿qué tenemos aquí? Aurícula derecha, ¿Soy el dueño de ventrículo eso? derecho. Aquí tenemos la vena cava inferior que recoge la circulación de los miembros inferiores y el abdomen.
Aquí tenemos la vena cava superior que recoge miembros superiores y cabeza, llegan a la aurícula derecha, pasa por aquí, por la válvula aurícula ventricular, luego llega al ventrículo y del ventrículo sale por esta válvula, perdón, que es la válvula sigmoidea, por la arteria pulmonar, ¿sí? Esa arteria pulmonar llega a los pulmones, se capilariza y se encuentra con el alvéolo. Entonces, esta sangre ya hemos visto que está rica en CO2. Entonces, lo que dice es, coja ese CO2 y elimínelo. Y el alvéolo toma en O2 y por la parte capilares, entonces la devuelve al corazón, a la aurícula izquierda. Bien, esa aurícula izquierda se va a comunicar por intermedio de esta válvula, la aurícula ventricular, al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale por la sigmoidea aórtica a recorrer todo el camino, la parte superior, el tronco brachiocefálico izquierdo, la carótida izquierda, la subclavia izquierda, etc. Y hace un mayor recorrido que lo que hace el ventrículo derecho. Por eso es que el ventrículo, si comparamos las masas del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, la masa del ventrículo izquierdo es mayor. ¿Por qué? Porque tiene que responder por la circulación de todo el organismo. Mientras que esta tiene un circuito mucho menor. Muy bien. Entonces, puntos importantes a tener en cuenta son aquí esta válvula, que se denomina la válvula tricuspidia, básicamente porque tiene 3 valvas. Aquí tenemos la válvula mitral, porque tiene 2. Y si uno la mira, dicen que una valva tendrá más o menos, si esta fueran las valvas, una aquí y la otra aquí. Y si lo volteamos, tendría la forma de los sombreros que usa el Papa, que se denominan mitras. Por eso se llaman mitral o bivalva. Bien, entonces, los crecimientos en principio nos podrían dar una idea de cómo están esos circuitos, ¿cierto? Entonces, el ventrículo derecho, hablemos primero del ventrículo derecho, existiría 2 posibilidades. Una, que tenga que aumentar la masa muscular para empujar más, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué habría de presentarse eso? Porque de pronto aquí hay un problema valvular en la sigmoidea pulmonar, o porque aquí existe alguna condición que aumenta la presión de sangre para llegar acá. Entonces, esas alteraciones están por valvulopatía de la sigmoidea pulmonar o por aumento de presión crónica o aguda, que es lo que se conoce generalmente como cor pulmonar. Cor pulmonar crónico, problemas pulmonares que aumentan la resistencia aquí, o un cor pulmonar agudo, que podría ser el resultado de pronto una trombosis en los miembros inferiores, llega hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, llega, sale por la pulmonar y de pronto, como el coágulo es más grande, ¿sí? No pasa, entonces va a producir un embolismo pulmonar. Entonces ese sería un cor pulmonar agudo. Entonces todo eso puede ocasionar alteraciones en el tamaño o crecimiento del ventrículo derecho. Obviamente también podrían existir alteraciones en esta válvula que no la hace competente, y cuando se contrae lleva flujo sanguíneo a la aurícula derecha y lleva también a crecimiento de la aurícula derecha. Con respecto al ventrículo izquierdo, entonces estarían las valvulopatías aórticas, la valvulopatía mitral. Otro caso en donde el corazón izquierdo tenga que hacer más fuerza, pues sería en el caso de la hipertensión arterial, que tiene que hacer una gran fuerza para mandar esa sangre. Igual que los músculos del resto del cuerpo, que uno, en la medida que hace más ejercicio, aumentan en volumen. Aquí sucede lo mismo. El corazón tiene que hacer un gran esfuerzo y aumenta el tamaño del ventrículo.
Pero el electrocardiograma, como les decía, no es muy útil para diferenciar esto. Concepto de dilatación es aumento del diámetro de las cavidades. Es decir, si tenemos una cavidad así, este sería el diámetro, de pronto tiene que hacer, aumenta la presión, pero no se crece, entonces aumenta el diámetro, pero la pared muscular no está hipertrofiada. Entonces vamos a decir que es una dilatación. Pero también si hace mucho esfuerzo, esa pared se puede engrosar, ¿cierto? Entonces vamos a decir que hay hipertrofia. Y hablamos también de crecimiento cuando está aumentado el diámetro y la masa de las cavidades. Entonces se ha hablado, como el electrocardiograma no nos va a decir, usted tiene un crecimiento, una dilatación del ventrículo derecho o tiene una hipertrofia del ventrículo derecho, entonces se ha acordado utilizar el término de crecimiento. ¿Sí? Entonces por eso es que vamos a hablar de los crecimientos ventriculares o de las cavidades derechas, vamos a hablar de crecimientos, más que dilatación e hipertrofia. Algunos utilizan hipertrofia, algunos hablan de esto indiscriminadamente y podríamos decir que significa lo mismo, pero tal vez lo más apropiado es hablar de crecimientos. Vuelvo y les digo, existen muchas maneras, no hay unos estándares, existen muchos criterios, ustedes si revisan todos los criterios se vuelven locos. Entonces, para llegar a los crecimientos lo que tenemos que hacer es como sumar criterios. Bien, y tener en cuenta que a veces esas dilataciones van a producir enlentecimientos o bloqueos de la conducción. Bien, entonces vamos a hablar del crecimiento del ventrículo derecho. Habíamos visto que lo normal es este vector que nos da esta onda, este vector que nos da esta onda y este vector que está enmascarado por las otras dos. Esto es lo que veríamos en B1. Y aquí veríamos entonces septum, en la parte del ventrículo y la parte alta de los ventrículos. Esto sería B6, B5, B6. ¿Qué sucede en el crecimiento ventricular derecho? Lo que sucede es que primero vamos a decir que cuando está en etapas iniciales seguramente no lo vamos a encontrar, porque va a predominar el ventrículo izquierdo. Entonces imagínense ustedes el tiempo que se necesita pasar para que la masa muscular o la dilatación sea mayor que la del ventrículo izquierdo. Entonces se necesita mucho tiempo. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el vector del septum más el vector ventricular, que es este, y que es mayor que el ventrículo izquierdo, entonces va a originar que 1 y 2 se sumen. Entonces vamos a ver en B1 una onda R amplia, ¿sí? Con amplitud aumentada, mientras que van a existir otras características que no vamos a mencionar todavía con respecto a los vectores. Se habla también de que ese crecimiento del lado derecho, el ventrículo derecho, hace que el corazón rote. ¿Sí? Entonces vamos a decir que se van a presentar varias cosas, ya vamos a ver eso, pero esto es para que entiendan por qué hay esta morfología y por qué podemos encontrar esto. Entonces, esa rotación está dada por lo siguiente, ustedes de pronto van a encontrar ese término. Si nosotros miramos al paciente por debajo, ¿sí? Desde la cavidad abdominal, entonces tendremos aquí la vena cava inferior, la aorta, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Si el ventrículo derecho crece, hace que el corazón rote en este sentido. Entonces, como sigue las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es una rotación horaria. Pero también puede suceder que lo que crezca sea el ventrículo izquierdo, entonces rota el corazón en este sentido. Entonces aquí va en contra de las manecillas del reloj y entonces ahí hablaremos de una rotación
antihoraria. Esto es informativo y solamente para explicar algunos hallazgos de los crecimientos. Y vamos a encontrar también en algunas derivaciones, dependiendo si es la aurícula derecha o izquierda, un descenso del punto J, del ST e inversión de la onda T. Entonces, si las encontramos en las derivaciones B5-B6, vamos a hablar de sobrecargas del ventrículo izquierdo. Si las encontramos B1-B2, es una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Bien, estas sobrecargas, vamos a decirlo de una vez, alguien puede decir, oiga, pero es que descendió el ST, eso no tendrá que ver con isquemia. Entonces lo que dicen algunos, sobre todo en el ventrículo izquierdo, es que si uno encuentra sobrecargas sistólicas, hay que pensar o descartar una enfermedad coronaria, porque seguramente aquí hay un compromiso isquémico. Bien, criterios. Hay muchos criterios, pero vamos a mencionar algunos en sentidos prácticos. ¿Qué es lo que debemos buscar? El eje. Si está derecho, fabuloso, pero sucede que a veces no está. El índice de Cabrera. ¿Cuál es el índice de Cabrera? Entonces, como dijimos que en B1 lo que era predominante era esta onda, entonces solamente vamos a ver la derivación B1 y vamos a tomar lo que mide la onda R y la dividimos sobre el valor de la onda R más la onda S. Si es mayor de 0.5, entonces decimos que es un Cabrera positivo y es un criterio de crecimiento ventricular derecho. Ojo con esto, está el índice de Lewis. Ustedes, si revisan el tema, van a encontrar Lewis para el crecimiento de cavidades derechas y Lewis para cavidades izquierdas. Es un poco más engorroso de hacer y en sentido práctico lo podríamos hacer para mientras aprendemos. Entonces miramos las R's en D1 más las S's en D3 y eso le restamos las mismas R's en D3 más las S's en D1 y debe ser más negativo de menos 14. Generalmente muchos hablan ese del Lewis izquierdo, pero también si ustedes encuentran esto es para que ustedes sepan qué quiere decir eso. Vamos a encontrar S en B5 y B6. ¿Por qué? Sobre todo por la rotación en sentido horario, ¿se acuerdan? Y vamos a encontrar patrones de sobrecarga en B1 y B2. Estos son los criterios grandes que deberíamos encontrar. Les recuerdo, hay veces que encontramos partes de algunas cosas y de otras no. Entonces, ¿qué vemos aquí? Entonces, en este electro vamos a ver, primero, está bien tomado, 1 milivoltio, 25 milímetros por segundo, entonces está bien tomado. ¿Todos los complejos van precedidos de onda P? Sí. ¿ABR es negativo? Sí. Entonces, está bien tomado. ¿Listo? Ritmo. Entonces, ¿el ritmo dónde lo vamos a buscar? Con las ondas P. ¿Las P preceden al QRS? Sí. Entonces, veámosla en otra parte. El ritmo es sinusal. La frecuencia cardíaca. Vamos a tratar de buscar algunos si coincide, pero si no coincide, entonces vamos a tomar este. Entonces vamos a decir que son casi 2 cuadritos, 300, 150. ¿Sí? Que la distancia de aquí a aquí, si estuviera aquí sería 300, pero como está aquí es 150. Entonces la frecuencia cardíaca igual a 150. Quiere decir que está aumentada, ¿cierto? Está taquicárdica. El eje D1 y ABF. Vamos a pintarlo por aquí. D1 y ABF. D1, entonces aquí recuerden que esta es la parte positiva, aquí la parte positiva. D1 tiene como 2 cuadritos, está por aquí.
Y ABF es mucho mayor, tiene como 7, 8 cuadritos. Entonces aquí, este eje está aquí. Está casi en 90 grados. Entonces vamos a decir que ese eje se ha desplazado hasta acá, que si bien no está acá, ese eje de 90 grados nos hace pensar que hay un crecimiento de las cavidades derechas. La conducción, P. Entonces miramos las P's aquí. ¿Dónde las vamos a buscar? D2 y B1. D2, una onda P positiva, y aquí son bifásicas. Pero ¿qué encontramos aquí? Esta onda P nos llamó la atención porque es picuda, es muy alta. ¿Cuánto mide? Mide 1, 2, 3 y algo. Mide más de 2.5. Entonces, este sería un criterio para hablar de crecimiento auricular derecho. Bien. Miremos los PRs. Entonces, vamos a medir aquí el PR. Entonces, aquí está 1. Si miramos el cuadro grande, mide menos del cuadro grande. Tiene 1, 2, 3. Entonces, no tiene bloqueos, ¿cierto? El PR está normal. Miremos el QRS. Parémonos, podemos pararnos en cualquiera, siempre y cuando no veamos que alguno cambia la morfología. Entonces, un QRS, este tiene como dos cuadritos, es un QRS normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Tenemos un QRS, un eje que se está desviando hacia la derecha. Ondas P de predominio, P picudas, que nos habla de crecimiento auricular derecho. Fíjense que la transición aquí no se presenta en B3 y B4, se presenta en B5, ¿cierto? Quiere decir que ese corazón está rotado en sentido horario y esa condición no nos permite ver los otros criterios que uno esperaría encontrar, como las S en B5 en B6. Entonces, esto nos indica que hay un crecimiento de cavidades derechas con una frecuencia de 150 que puede corresponder entonces a qué. Obviamente uno no puede decir que esto es un EPOC ni nada de eso. Entonces siempre que uno lee un electrocardiograma, lo ideal es que tenga datos del paciente, la edad, las patologías, etc. No para que le den a uno la lectura del electro, sino para correlacionarlo. Entonces este es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica, entonces uno dice, sí, este es un crecimiento de cavidades derechas, seguramente por una enfermedad pulmonar crónica con una frecuencia de 150, que puede ser, ¿por qué? Porque tiene algún grado de hipoxemia o está con algún medicamento que aumenta la frecuencia, salbutamol, teofilina, etc. Entonces, si supongamos que este electro, como este es el caso, ustedes no tienen datos del paciente, lo reportan con posible crecimiento de cavidades o compatible con crecimientos de cavidades derechas, correlacional con la clínica. Porque si uno no tiene datos del paciente, no está obligado a hacer diagnósticos. Estos son ayudas. Bien, veamos entonces ahora el crecimiento ventricular izquierdo. Ese crecimiento ventricular izquierdo, entonces, este es el patrón de vascularización para no gastar tanto tiempo allí. ¿Qué es lo que nos va a dar? Entonces, el ventrículo izquierdo creció. Un primer vector que sigue siendo positivo, pero un gran vector que se va. Entonces, son unas S que son mucho mayores que las S que uno esperaría encontrar en B1. Y en B5 y B6 básicamente vamos a decir que se están exagerando las ondas R. Y aquí ese crecimiento de este ventrículo ocasiona que haya una rotación antihoraria. Muy bien. ¿Cuáles entonces son los criterios que vamos a usar aquí? La mayoría de criterios tienen problemas de sensibilidad y especificidad, básicamente de sensibilidad. Entonces, los que más han apuntado
básicamente el que más ha apuntado a que nos ayuda al diagnóstico es el de Sokolov, el que tiene mejor sensibilidad y especificidad. El Sokolov es medir las S en B1 o B2 más las R's de B5, B6 y debe ser mayor de 35. Y el Lewis, que por ahora solamente lo vamos a dejar mencionado, que es mayor de 17. Es lo mismo que el Lewis derecho, entonces uno tiene que decir Lewis derecho o Lewis izquierdo, pero aquí es mayor de 17, el otro era mayor de menos 14, recuerden. Y signos de sobrecarga en B5 y B6. Muy bien, me disculpan este electro, porque no se ve muy bien. Vamos a saltarnos lo del orden y vamos a buscar los criterios de hipertrofia. Entonces aquí tenemos D1 y ABF. D1 es positivo. ABF, ¿sí? Positivo. Predomina el Negativo. negativo, pero está por aquí, entonces es un eje que está en este lado, Normal. apuntando por acá, Normal. ¿cierto? No tiene criterio de crecimiento por eje, pero entonces busquemos otras cosas. Busquemos el Sokolov. Entonces el Sokolov nos dice, S es en B1, B2, ¿cierto? Vamos a medir esta. La sumamos con las R's de B5 o de B6. ¿Cuál escogemos? La que esté más grande. Entonces miramos aquí. 5, 10, mal contado, vamos a contar los grandes, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí hay como 4, 34. El que nos faltó aquí, 35, 36, 37, 38. Tiene un Sokolov positivo. ¿Sí? Y un eje que tiende a la izquierda. Entonces, fíjense que aquí no hay, por ejemplo, con respecto a las ondas P, aquí están normales, no es lo que uno quisiera, pero sí hay criterios, hay varios elementos que nos diría que es un electrocardiograma compatible con crecimiento de las cavidades izquierdas. Aquí hay un criterio que el doctor Bernal utiliza y es PER D1 y D3, que nos ayuda mucho, que son los criterios indirectos. Entonces, ese indirecto quiere decir, miramos los QRS, si la onda predominante de D1 es positiva y en D3 es negativa, fíjense que se alejan. Si nosotros vemos eso en un electrocardiograma, debemos sospechar en un crecimiento de las cavidades izquierdas. Oh. Bien, este electro igual no vamos a seguir el orden por cuestiones de tiempo porque ya nos hemos demorado mucho. Entonces aquí tenemos que es un ritmo sinusal, ¿cierto? Vemos que la frecuencia cardíaca está en 300, 150, 100, ¿cierto? Está más de 100, no vamos a hacer la medida aquí, entonces está taquicárdico. El eje, entonces vamos a mirar D1 y D3 tienden a alejarse. Vamos a ver si hay un Sokolov, es positivo. En este caso es un Sokolov positivo. Fíjense en B1, las S y las R's en B5 y B6. No lo vamos a medir por cuestión de tiempo. Bien. Aquí entonces, ¿alguien quisiera leer este electrocardiograma? Básicamente con lo ¿Sí o no? ¿Quién dijo yo? No. Ay. ¿Nadie? Bueno, yo. Listo. Doctor William, ¿puedo leerlo yo? Claro, doctor González. Sí.
Pues mire, doctor William, a ver, entonces, rápidamente, como usted nos ha enseñado, lo primero, entonces, el ritmo es regular, tiene una frecuencia de 100, el eje El eje. en D1 está eh, con predominio negativo, en ABF con predominio, es un eje derecho. Y usted nos ha dicho que eso puede ser que es una rotación y que con eso ya tenemos que sospechar probablemente un crecimiento. La onda P está normal, el PR está normal, ¿Seguro? pareciese, un poquito, ¿sí? Y el QRS está normal. El QT está normal. Entonces, miraría que me llame así la atención de lo que usted nos ha dicho. Uno, miren, ha dicho el B1. que aquí, miren, en ABR aquí veo esto que me llama la atención, que es como el predominio, y aquí en B1 pareciese que hay también otro predominio de la R y la transición en B6. Yo creo, doctor, que esto puede corresponder a un crecimiento De cavidad. mínimo del ventrículo derecho. No sé, de la aurícula no parece. Perfecto. ¿Qué tal lo dice, doctor William? Sí, perfecto, perfecto. Entonces recuerden, Realmente soy bueno en esto. indirectos. Entonces miramos, aquí D1 ¿qué hace? Es D1 y D3. Se acercan. Entonces se Si acercan. quiere, bájele un poquito el volumen que está con eco, mi doctor. Está con un poquito de eco. Si quiere, bájele un tris el volumen. ¿Ya? Entonces derecho. Perfecto, Sí, perfecto. Izquierdo. ¿Cierto? Aquí pues ahí, fuera lo que mencionó el doctor González, entonces hay unas R's dominantes en B1. Recuerden que lo que uno esperaría en B1, ¿cierto? Es esto. Pero como se suman B1 y el ventrículo derecho, entonces nos dan unas ondas R's grandes, ¿sí? Fuera de eso, hay unas heces profundas en B5 y B6 que pueden corresponder a la rotación horaria del corazón. Yo creo que por tiempo pararíamos ahí, doctor González. No sé si hay preguntas o dudas. Claro que sí, claro que no, está perfecto, doctor William. Es decir, creo que todos estamos apreciando este importante repaso. Sea el momento de decirle que tiene usted un manejo espectacular. Bueno, todos los dibujos son suyos, doctor Buitrago, pero usted es un artista